Gracias, José, por allí. Estamos con Cruda Realidad. Con Héctor Paglia, reconocido economista de Córdoba. ¿Qué tal, Héctor? Gracias por haber venido. ¿Qué tal, Héctor? Bueno, una película que ya hemos visto, pero ¿es igual o diferente a las anteriores, Héctor? Bueno, cada época de la historia de un país tiene sus especificidades y indudablemente que tratar de comparar con otros momentos a lo mejor es un ejercicio intelectual, pero lo importante acá es ver dónde estamos parados, qué es lo que se ha anunciado y cuáles son las situaciones que avisoramos en el corto y en el mediano plazo. En el largo plazo todavía no lo podemos analizar, así que yo creo que en eso hay que centrarse. Es un momento muy difícil, ustedes lo han estado cronicando, la gente está viendo un tsunami que se le viene en materia de precio, en materia de pérdida de poder adquisitivo y bueno, ¿qué significa todo esto? Bueno, si hablamos de pro y contras de lo anunciado ayer, pro podría ser que el dólar blue, por ejemplo, no se terminó disparando y que me parece que todo se encamina hacia una unificación. Bueno, ese es un dato relativo, es un mercado muy pequeño en el cual hoy tampoco se ha acomodado todavía, es muy reciente lo que puede vislumbrarse a través de la cotización de este dólar blue o dólar paralelo. Además están los otros dólares, ¿no? El dólar turista, el dólar tarjeta. Claro, seguimos con una variedad todavía de dólares, indudablemente que en algún punto del horizonte tenderá a unificarse, pero con una chique de brecha importante, ¿no? Una chique de brecha muy importante porque la suba del piso ha sido espectacular. La devaluación ha sido alta, claro. Ha sido cerca del 120%, en un decálogo porque son 10 las medidas que anunció el ministro, en donde el principal problema está centrado, primero, que no tiene integralidad, y segundo, que le falta institucionalidad a lo enunciado. ¿Qué quiero decir? No tiene integralidad porque era de esperar, porque Argentina lo necesita no desde ahora, sino desde hace muchos años, un plan integral en materia económica. Es decir, no solamente que se diga que estamos muy mal, la gente lo vive diariamente, sino también mostrarle la luz al final del túnel, es decir, cuál es la salida productiva, cuál es la salida de crecimiento que va a tener todo este ajuste, o si este ajuste se va a agotar en sí mismo para cumplir con los compromisos de deuda que tiene el país. Eso en cuanto a lo que hubiera sido preferible, un programa integral, un programa que tenga una serie de medidas que sean coadyuvantes entre sí, que lleven a este tipo de solución. Y la falta de institucionalidad hace al diálogo. Acá las medidas per se, que significan un fuerte ajuste fiscal, un fuerte ajuste monetario y cambiario, produce una serie de consecuencias en otras variables. Tomemos un solo ejemplo, nuestra Córdoba. Es decir, Córdoba, frente a esta situación, se encuentra con que tiene vencimientos de deuda este año y el año próximo, mejor dicho, en el 2024, del orden de los 500 millones de dólares. O sea que con un presupuesto que el exministro Osvaldo Giordano lo había elevado con una pauta de tipo de cambio promedio de 486 pesos. Hoy estamos en 800. ¿Eso qué significa? Que Córdoba automáticamente le creció su deuda o sus vencimientos durante 2024 en 167.000 millones de pesos. Lógicamente que si la nación le pagara los 240.000 millones de pesos que le debe solamente en el rubro caja de jubilaciones, el problema no sería tal, pero eso nada se ha hablado. O sea, yo creo que cuando se toman este tipo de medidas, hay que tratar primero de no ser tan lúgubre, primero no exagerar, es decir el cuadro de situación, pero no irse al extremo de hablar de 15.000% de inflación, 90% se ha dicho que por ahí, sin dar un horizonte de salida. Una de las cosas que se decía es si no era una estrategia para plantear lo peor y después que el resultado a lo mejor no sea tan duro o que se vea una luz un poco más inmediatamente. Pero si ha sido la estrategia, personalmente creo que no es la más conveniente, hoy lo estamos viendo. Viniendo hacia aquí,
uno veía doble y triple colas de autos en las estaciones de servicio agolpándose porque el litro de nafta súper se va arriba de 700 pesos. Entonces, no hay que tener una concepción solamente monetaria de la economía, sino que hay que tener una concepción amplia. Cuando hablamos de inflación y decimos la única causa de la inflación es monetaria, estamos equivocándonos. ¿Por qué? Porque supongamos que se soluciona el problema de las LELIQ, se soluciona el problema del déficit cuasi fiscal del Banco Central y desaparece esa problemática. La inflación va a bajar, pero si usted deja liberados los precios al aumento de tarifa, al aumento de combustibles, etcétera, va a tener presión por el lado de los costos y la inflación va a seguir. Y en definitiva, los asalariados y los jubilados van a terminar creyéndose, pero entonces la casta éramos nosotros tenemos que pagar. Mi pregunta es más casera, en definitiva, y tiene que ver con lo que pasó recientemente, devaluación y un dólar que se fue a 800 pesos. ¿Hasta cuándo pueden seguir subiendo los precios? ¿Hasta cuándo se van a seguir acomodando? Combustible, medicamento, alimentos. Bueno, Cruz, esa es una muy buena pregunta. Yo creo que va a haber una autorregulación precisamente porque la gente no va a poder comprar más de una cosa. Pero hoy veía el reportaje que hacían a esta farmacéutica que decía la gente no se va, y Gerardo lo señalaba bien. La carne a lo mejor podemos decir la sustituimos por otra cosa o comemos menos carne, pero los medicamentos son indispensables. Entonces, todas esas cuestiones que hace al ser humano, yo creo que tiene que internalizarse en la economía, y más quien tiene la responsabilidad de conducir. Si no, simplemente estamos diciendo, bueno, estamos tomando estas medidas, vamos a tener un superávit, vamos a lograr este recorte, si es que pasan todas las leyes, si es que no hay un estallido social, si es que se dan todas las condiciones. ¿Pero para qué? ¿Para tener un superávit primario para pagar solamente los compromisos de deuda externa? ¿O porque queremos que la Argentina crezca, que es la única salida? Lo decíamos y lo hemos dicho siempre, la única salida de Argentina es probar algo que nunca se ha probado hasta ahora, que es gobernar con inversión. No gobernar con emisión monetaria ni gobernar con endeudamiento, con inversión, pero para eso hay que mostrarle un futuro y una salida al inversor. Hoy el inversor ve esta realidad de Argentina y ve lo que se ha anunciado solamente, más una situación política de debilidad frente a las leyes que va a haber que mandar, que lo hemos visto, lo hemos palpado. Ha habido dificultad para nombrar las autoridades del Senado de la Nación. Así es. Entonces, para poder sesionar, para poder llevar adelante las leyes, hay que tener un programa integral. Yo creo que la población que masivamente se ha volcado a las urnas votando por uno u otro candidato, respetando todos los colores políticos, está la obligación de todo el arco político y quienes tienen la responsabilidad de conducir, no de tirar un decálogo de ajuste que provoca lo que estamos viviendo en estos días, sino un programa integral que nos llame al sacrificio, que nos llame a corregir cuestiones de vieja data como es el déficit fiscal, quizás la génesis de gran parte de los problemas que tenemos, pero no podemos olvidarnos del ser humano, es decir, no podemos dejar de lado el ser humano y la necesidad de inversión que tiene un país. Para eso hay que crear confianza, hay que crear empatía, y para eso hay que decir, señores, vamos por acá, pero por acá vamos para llegar allá, y allá nos vamos a encontrar con este panorama que es de mayor inversión, puestos genuinos de trabajo, eliminaciones de planes porque va a haber trabajo genuino. Héctor, muchísimas gracias. No, al contrario, un gusto. Un placer. Bueno, gracias. Y lo mencionaba recién, ¿no? El tema de la institucionalidad y las dificultades para obtener cuáles son las autoridades del Senado, ¿no? De la Cámara Alta, donde hoy hubo una sesión muy tensa. Bueno, una sesión a propósito, convocada para poder elegir justamente las autoridades, y de hecho Bartolomé Abdala, que es puntano, es quien va a tener a su cargo la presidencia provisional del Senado. El tercero en la línea de sucesión, en definitiva. Así es. Y esto fue después de mucha tensión que hubo porque trataba Unidos por la Patria, Unión por la Patria, de impedir el nombramiento de estas autoridades. Finalmente, con los votos que consiguió, La Libertad Avanza tiene en la línea presidencial al senador puntano. Y esto ocurría hoy en el Senado.